Clara nunca pensó que un baile de máscaras pudiera cambiarle la vida. El salón de baile de la mansión de los Wharton brillaba con 1000 velas, reflejadas en espejos dorados y arañas de cristal. Detrás de columnas talladas, los músicos interpretaban una melodía suave al compás de la cual giraban parejas enmascaradas, máscaras negras, doradas, adornadas con plumas y pedrería. El aire olía a rosas del invernadero, a perfumes franceses y a la cera de las costosas velas. El parqué crujía bajo los zapatos de los bailarines. La seda de los vestidos susurraba y las voces masculinas sonaban apagadas, como si el mundo entero se hubiera convertido en un escenario teatral. Lady Clara Chelsea estaba de pie junto a una columna en el rincón más alejado del salón, sosteniendo una copa de limonada que ya se había calentado. Su vestido de color marfil, confeccionado con la muselina más fina, caía en suaves pliegues desde la cintura a alta, realzada por una cinta de raso de un dorado apagado. Las mangas abullonadas estaban bordadas con perlas diminutas, y el escote dejaba los hombros al descubierto, discreto pero elegante, como correspondía a la hija soltera de un vizconde. Una máscara de terciopelo negro le cubría la parte superior del rostro, dejando visibles solo los labios y la barbilla. Ella sonreía, asentía a las damas conocidas e intercambiaba cumplidos, pero por dentro sentía un extraño vacío. Tenía 22 años, una edad a la que muchas de sus amigas ya estaban casadas o comprometidas. Clara, sin embargo, seguía soltera, y no por falta de pretendientes. Simplemente, ninguno de ellos despertaba en ella la pasión de las novelas. Todos eran correctos, dignos y aburridos. Su madre le susurraba que el amor era un lujo que solo las heroínas de los libros podían permitirse. En la vida real, el matrimonio se basaba en el respeto, la posición y un cálculo sensato. Su padre asentía, fumando su pipa junto allí a la chimenea. Y Clara guardaba silencio, porque discutir era inútil. Era una hija obediente, bien educada, correcta. Pero esa noche, algo era diferente. Quizás eran las máscaras, que permitían olvidar quién eras en realidad. Quizás era la música, que sonaba demasiado apasionada para un recatado baile inglés. O tal vez era que la primavera había llegado temprano ese año y el aire, incluso en Londres, olía a frescura y a cambio. Lady Chelsea, dijo una voz familiar a su lado. Clara se giró y vio a Sir Benjamin Fitzroy, su antiguo admirador. Su máscara era sencilla, negra, pero su traje le sentaba a la perfección. Hizo una reverencia. ¿Me concedería el honor? Ella sonrió cortésmente. Pero antes de que pudiera responder, la música cambió. Un vals lento, de los que quitan el aliento. Y entonces, como surgido de la nada, apareció a su lado una figura vestida con un traje oscuro. «Le ruego me disculpe», dijo una voz grave que le provocó un escalofrío. «Pero esta dama me ha prometido este baile». Clara se volvió bruscamente. Ante ella había un hombre alto con un impecable frac negro, una camisa blanca como la nieve con chorreras de encaje y un chaleco plateado. Su máscara de cuero oscuro con un borde plateado le cubría la mayor parte del rostro. Solo se veían la línea firme de su mandíbula, unos labios bien definidos y unos ojos perspicaces, tan oscuros que parecían negros bajo el parpadeo de las velas. «Yo», empezó Clara, pero Sir Benjamin ya se había retirado, tosiendo con timidez. «Por supuesto, mis disculpas», murmuró él, y se perdió entre la multitud. El desconocido le tendió la mano. En su dedo brillaba un anillo con una piedra oscura. Clara se quedó inmóvil. Nunca le había prometido ese baile. Es más, nunca lo había visto. Pero algo en su mirada, en la ligera sonrisa burlona, hizo que su corazón se acelerara. «Yo no», comenzó ella, pero él ya le había tomado la mano. Su mano era cálida y segura. La condujo a la pista sin esperar su consentimiento. Clara debería haberse indignado, haberse apartado, haber recordado el decoro. Pero en lugar de eso, se dejó llevar al baile. Su mano se posó en su cintura, y ella sintió el calor de su palma a través de la fina tela del vestido.
Empezaron a moverse al ritmo de la música, con fluidez y sincronía, como si hubieran bailado juntos toda la vida. El salón a su alrededor se convirtió en un caleidoscopio de luces y rostros, pero Clara solo lo veía a él. ¿Siempre trata con tanta libertad a las damas que no conoce?, preguntó ella, intentando mantener la compostura. Solo a aquellas que se quedan en un rincón con aspecto de querer escapar, respondió él. Había un deje de burla en su voz. Clara levantó la barbilla. Yo no pensaba escapar. La hizo girar y su vestido se alzó como una nube suave. Entonces, ¿por qué ha estado toda la noche escondida detrás de una columna? Abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que tenía razón. Avergonzada, desvió la mirada. No me gustan los bailes de máscaras, confesó en voz baja. Todo el mundo finge ser otra persona. Es poco sincero. ¿Acaso no llevamos máscaras en los días corrientes? Sus dedos apretaron suavemente su mano. Sonreímos cuando estamos tristes. Callamos cuando queremos gritar. Aceptamos cuando el alma protesta. ¿No es eso un baile de máscaras que dura toda la vida? Clara lo miró, asombrada. Esas palabras parecían sacar a la luz lo que ella había ocultado durante años en lo más profundo de su ser. Siempre había sido la correcta Lady Clara, que conocía su lugar, cumplía con su deber y no se quejaba. Pero ahora, mirando los ojos oscuros del desconocido, de repente deseó quitarse esa máscara. ¿Es usted filósofo?, preguntó con una ligera ironía, tratando de ocultar su agitación. No, solo un hombre que está cansado de fingir. La música se ralentizó, volviéndose aún más lánguida. Él la atrajo un poco más cerca, no tanto como para parecer indecoroso, pero lo suficiente para que Clara sintiera que su respiración se aceleraba. ¿Quién es usted?, susurró ella. Esta noche soy quien quiero ser, respondió él. ¿Y usted? Clara se quedó pensativa. ¿Quién era ella esa noche? No la hija de un vizconde, no una novia en el mercado matrimonial, no una dama ejemplar que debía preocuparse por su reputación. La máscara le daba libertad, al menos por una noche. Yo no lo sé, admitió con sinceridad. Entonces descúbralo. Resonó la voz muy cerca de su oído, y el aliento de él le provocó un escalofrío en el cuello. El baile terminó. Las parejas a su alrededor hacían reverencias y se separaban. Pero el desconocido no le soltó la mano. «Dé un paseo conmigo», dijo él. No fue una pregunta. Clara debería haberse negado, ir junto a su madre, que seguramente la vigilaba con ojos de lince desde algún lugar. Volver a su columna, a su limonada, a su aburrimiento seguro. Pero sus pies parecían desobedecer a su razón. ¿A dónde?, preguntó. Al jardín. La guió a través del salón, pasando junto a grupos de invitados, mesas de juego y un buffet con manjares exquisitos. Las altas puertas francesas estaban abiertas de par en par, dejando entrar el frescor de la noche. Salieron a una terraza de mármol y bajaron los escalones hacia el jardín. Allí reinaba el silencio. La música llegaba amortiguada, mezclándose con el susurro de las hojas y el suave murmullo de una fuente. Los faroles iluminaban senderos de grava que serpenteaban entre rosales y arbustos podados. El aire era fresco y estaba impregnado del aroma de las flores, la tierra y la noche de primavera. Clara se detuvo junto a un banco de mármol cubierto de glicinas. El corazón le latía con tanta fuerza que creía que el desconocido podía oír cada latido. «Esto no es correcto», dijo, pero su voz no sonó convincente. «¿El qué, exactamente?». Él se acercó, y la luz de la luna se deslizó sobre su figura, destacando sus anchos hombros y su esbelta silueta. «No debería estar aquí, con usted, a solas». «¿Por qué?». Clara se quedó desconcertada. «Porque es indecoroso. Podrían verme», empezarían los rumores. «¿Y entonces qué?». «Arruinaría mi reputación», respondió, como si explicara algo obvio.
Él guardó silencio, mirándola con una extraña tristeza. Es su reputación más importante que lo que realmente desea. Clara abrió la boca, pero no encontró las palabras, porque una vez más había dado en el clavo. Toda su vida había puesto la reputación, la opinión de los demás y las reglas por encima de sus propios deseos. Y en ese momento, de pie en el jardín nocturno con un desconocido, de repente se dio cuenta de lo cansada que estaba. «No sé lo que quiero», susurró. «Sí que lo sabe», replicó él en voz baja. «Solo tiene miedo de admitírselo». Se quitó la máscara. Debajo apareció un rostro que le cortó la respiración. Rasgos marcados, pómulos altos, una nariz recta, cabello oscuro, ligeramente despeinado, y unos ojos profundos y penetrantes que la miraban como si vieran a través de ella. Una cicatriz, fina y apenas perceptible, le cruzaba la ceja izquierda. Debía de tener unos 30 años, quizás un poco más, atractivo y peligroso a la vez. Clara contuvo el aliento. «No debería haberse quitado la máscara», dijo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «¿Por qué?» Él sonrió. «¿Porque ahora me recordará?» Sí, dio un paso más cerca, tan cerca que Clara sintió el calor de su cuerpo. «Bien», susurró él, «porque quiero que me recuerde». Y la besó. Fue como un relámpago. Sus labios eran cálidos, exigentes y, al mismo tiempo, sorprendentemente tiernos. Clara se quedó inmóvil por un segundo, conmocionada, y luego su cuerpo se inclinó hacia él por instinto. Cerró los ojos, y el mundo desapareció. Solo quedaron sus manos en su cintura, sus labios sobre los de ella, su aliento mezclado con el suyo. Nunca había besado a nadie, ni una sola vez. E incluso pensar en ello le parecía demasiado íntimo, demasiado peligroso. Pero en ese momento se olvidó de todo, de las reglas, del decoro, de que podían verla. Respondió al beso, tímida y torpemente, pero con una avidez que la sorprendió a sí misma. Cuando él se apartó, ella se sentía mareada. Abrió los ojos y vio que la miraba con una expresión que no pudo descifrar. ¿Sorpresa? ¿Pesar? ¿Algo más? «Yo», empezó Clara, sin saber qué decir. Él levantó la mano y le acarició la mejilla con los dedos, apartando un mechón que se había soltado de su peinado. «Es usted preciosa», dijo en voz baja, «y merece mucho más que una vida en una jaula de reglas. ¿Cómo sabe que yo...?» «Lo veo», la interrumpió, «en sus ojos, en la forma en que se mantiene erguida, como si temiera dar un paso en falso, en cómo baila, como si tuviera miedo de caer». Clara sintió que las lágrimas le subían a la garganta. Nadie la había visto así nunca. Nadie había intentado comprenderla. Todos veían solo una apariencia perfecta. Modales impecables. Respuestas correctas. «¿Quién es usted?», susurró de nuevo. Él sonrió, pero había tristeza en su sonrisa. «No importa. Esta noche solo soy un hombre que quería bailar con usted. Nada más». «Pero... Clara». Una voz aguda llegó desde la casa, y ella se sobresaltó. Era su madre. «Clara, ¿dónde estás?». El pánico se apoderó de ella. Se giró hacia la mansión, luego de nuevo hacia el desconocido, pero ya no estaba. Había desaparecido, como si se hubiera disuelto en la noche. Solo el aroma de su colonia, algo con notas de cedro y humo, permanecía en el aire. Clara se quedó allí, llevándose los dedos a los labios, sintiendo cómo aún ardían por su beso. El corazón le martilleaba con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. «Ahí estás». Su madre apareció en la terraza, con la voz llena de irritación. «¿Qué haces aquí sola? Si alguien te ve, vuelve a casa inmediatamente». Clara subió obedientemente los escalones, pero sentía que las piernas no la sostenían. Miró hacia el jardín, pero solo había oscuridad y el susurro de las hojas. Él había desaparecido, sin despedirse, sin preguntar su nombre, aunque había oído a su madre llamarla. Simplemente se había ido, dejándola con el corazón en llamas y mil preguntas. En el carruaje de vuelta a casa,
Su madre le daba un sermón sobre lo indecoroso que era pasear sola por el jardín, sobre cómo las malas lenguas eran más afiladas que un puñal y que una reputación era fácil de perder e imposible de recuperar. Clara asentía, pero no oía ni una palabra. Ante sus ojos tenía su rostro, sus ojos oscuros, la cicatriz en la ceja, los labios que la habían besado como si fuera la única mujer en el mundo. En casa, subió a su habitación y se acercó al espejo. Se quitó la máscara. Tenía las mejillas encendidas y los ojos le brillaban. Se veía viva, como si hubiera despertado de un largo sueño. Se metió en la cama, pero no pudo dormir. Pasó toda la noche repasando cada una de sus palabras, cada gesto, sus manos en su cintura, su voz grave y aterciopelada, su beso que había puesto su mundo patas arriba. ¿Quién era él? ¿Por qué había desaparecido? Volvería a verlo. Las preguntas daban vueltas en su cabeza, sin darle tregua, y en sus labios aún sentía el calor de su contacto. Clara no sabía entonces que en una semana su mundo volvería a cambiar, que lo vería en su salón, presentado como el nuevo conde de Rotsden, y que él la miraría con una frialdad distante, como si la viera por primera vez, como si esa noche nunca hubiera existido, como si nunca se hubiera quitado la máscara para besarla en el jardín bajo las estrellas. Pero por ahora no sabía nada de eso. Por ahora yacía en la oscuridad, con una mano sobre el corazón que latía solo por él. Por un hombre sin nombre, por un fantasma que había dejado una huella de fuego en sus labios y en su alma, por un hombre al que no podría olvidar, por mucho que lo intentara. La semana posterior al baile de máscaras se arrastró con una lentitud agónica. Clara se despertaba cada mañana pensando en él, en el hombre sin nombre que había desaparecido en la noche, dejando solo el recuerdo de un beso y unas pocas frases que resonaban en su cabeza como un eco. Intentaba ocuparse de sus quehaceres habituales. Bordaba junto a la ventana, leía en la biblioteca, paseaba con su dama de compañía por Hyde Park, recibía visitas con su madre. Pero todo le parecía incoloro, vacío, como si la vida después de aquella noche hubiera perdido su sabor. Se miraba al espejo e intentaba verse a través de sus ojos. ¿Qué había visto él en ella? Su cabello rubio, que su doncella rizaba y peinaba cada mañana en complicados recogidos con bucles en las sienes. Sus ojos azules, que su madre llamaba su mayor virtud. Su piel de porcelana que protegía cuidadosamente del sol con sombreros de ala ancha durante sus paseos. Clara era hermosa. Lo sabía no por vanidad, sino como un hecho. Los hombres se giraban a su paso, las damas susurraban con envidia, los admiradores componían poemas comparándola con el amanecer de primavera y la luz de la luna. Tenía rasgos regulares, una nariz pequeña y recta, labios carnosos, cejas finas. Una figura esbelta, aunque no desprovista de las curvas femeninas que realzaban los atuendos de moda. Estatura media, ni demasiado alta ni menuda. Pero cuando aquel hombre la miró en el jardín, sintió que no veía solo un rostro bonito. La veía a ella, a la que se escondía detrás de una apariencia perfecta y unos modales impecables, a la que se asfixiaba en el corsé de las reglas y las convenciones. Clara, querida, ¿estás soñando otra vez? La voz de su madre la devolvió a la realidad. Estaban sentadas en el salón de su casa de Londres, en Berkeley Square. La habitación estaba decorada con gusto. Papel de seda azul pálido en las paredes, molduras blancas en el techo, una chimenea de mármol de Carrara sobre la que colgaba un retrato de su difunto abuelo. Los muebles de caoba, tapizados en raso crema, estaban dispuestos para recibir cómodamente a los invitados. En una mesita, junto a la ventana, había un juego de porcelana china, tazas con bordes dorados, una tetera con un pico elegante y platos con galletas. Su madre, Lady Elizabeth Chelsea, estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, con una labor de bordado en las manos. Llevaba un vestido de mañana de muselina lavanda, con mangas largas y un cuello alto rematado con encaje. Su cabello, antes tan rubio como el de Clara, pero ahora con canas, estaba recogido bajo una cofia de encaje. «Perdona, mamá», dijo Clara, bajando rápidamente la vista a su libro. Leía Mansfield Park, pero era la tercera vez que releía la misma página
sin recordar una sola palabra. ¿En qué piensas últimamente? Su madre la miró por encima de su labor. Desde el baile de máscaras estás algo distraída. Clara sintió que se sonrojaba. Esperaba que nadie notara el cambio, pero su madre siempre había sido perspicaz. Es solo el cansancio de la temporada, mintió. Tantos bailes, tantas visitas. ¿Cansada? Su madre enarcó una ceja. A tu edad yo podía bailar hasta el amanecer todas las noches. No, es otra cosa. Hizo una pausa y luego añadió con más suavidad. ¿Has conocido a alguien? El corazón de Clara dio un vuelco. No, por supuesto que no, respondió demasiado rápido. Su madre la miró con los ojos entrecerrados, pero no insistió. En su lugar, dejó a un lado el bordado y juntó las manos en el regazo. Por cierto, tengo noticias. Esta tarde nos visitará el nuevo conde de Rothdem. Lady Beverly dice que acaba de regresar de su finca en Northumberland y tiene la intención de pasar el resto de la temporada en Londres. Clara asintió distraídamente. Condes, vizcondes, barones. Había tantos en su mundo que hacía tiempo que había dejado de memorizar nombres. Es soltero, continuó su madre con tono significativo. De unos 30 años. Dicen que es muy rico y posee vastas tierras, aunque hasta hace poco vivía prácticamente recluido en su finca. Su tío, el viejo conde, murió hace 6 meses y el título pasó a él. Ahora la sociedad, por supuesto, se ha interesado por él. Entiendo, murmuró Clara, volviendo a su libro. Clara. La voz de su madre se volvió más severa. ¿Me estás escuchando? Esto es importante. El conde de Rothdem es un partido muy codiciado. Si se fija en ti... Mamá, por favor, dijo Clara, cerrando el libro con cansancio. No quiero hablar de matrimonio hoy. Su madre suspiró. Querida, entiendo que pueda parecer un cálculo. Pero el matrimonio en nuestro círculo no es solo una unión de corazones. Es una alianza de familias, de posición, de fortuna. Debes pensar en el futuro. Lo pienso, respondió Clara en voz baja. Pienso en ello constantemente. Es solo que... ¿Qué? Es que no se puede casar una por amor. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Su madre la miró fijamente durante un largo rato. El amor, dijo finalmente, es un sentimiento hermoso. Pero pasa, Clara. El respeto, la posición, la estabilidad. Eso permanece. Créeme, sé de lo que hablo. Clara no respondió. Sabía que sus padres se habían casado por un acuerdo familiar, y parecían felices, o simplemente se habían acostumbrado. La línea entre ambos conceptos era tan delgada que se borraba con el tiempo. El reloj de la chimenea dio las 2. Su madre se levantó, arreglándose las faldas. El conde estará aquí en 1 hora. Sube a cambiarte, y pídele a Alice que te haga un peinado más elegante. Lanzó una mirada crítica a Clara. Y ponte el collar de perlas, el que te regaló tu padre en tu último cumpleaños. Resaltará el color de tus ojos. Clara subió obedientemente a su habitación en el segundo piso. Su dormitorio era su refugio, luminoso, espacioso, con ventanas que daban al jardín, paredes de color rosa pálido, muebles blancos con detalles dorados, una cama con dosel de muselina transparente. El tocador estaba lleno de frascos de perfume, joyeros y horquillas. En la mesita de noche había más libros de los que su madre aprobaría. Alice, su doncella, ya la esperaba con un vestido preparado. Lady Elizabeth me ha pedido que se ponga este, señorita, dijo, mostrándole un vestido de seda de un amarillo pálido. Clara asintió. El vestido era precioso, con un corpiño ajustado que realzaba la cintura, mangas largas fruncidas en el hombro y una falda adornada con un bordado de hilo blanco en el bajo. Se complementaba con guantes blancos hasta el codo y un pañuelo de encaje para el cuello. Alice la ayudó a desvestirse y le ajustó el corsé, no demasiado apretado, pero lo suficiente para definir su figura. Le puso una enagua almidonada y sobre ella el vestido de seda. Abrochó la multitud de pequeños botones de la espalda. Su cabello, señorita, dijo Alice,
tomando el cepillo. Clara se sentó frente al espejo mientras la doncella le cepillaba su largo cabello rubio. Era espeso, sedoso y con rizos naturales. Alice lo recogió hábilmente en un peinado alto en la coronilla, con suaves bucles enmarcando el rostro y algunos mechones cayendo sobre el cuello. Lo sujetó todo con horquillas de perlas. «Está usted muy hermosa hoy, señorita», dijo Alice, retrocediendo para admirar el resultado. Clara miró su reflejo. Sí, se veía impecable, como siempre. Pero detrás de esa apariencia perfecta, no se veía a sí misma. Veía solo una muñeca a la que habían vestido para una exhibición. Bajó justo a las 3. Su madre esperaba en el salón y su padre se les unió, el vizconde de Chelsea, un hombre de mediana edad con sienes canosas y un rostro amable. Llevaba un traje de visita, frac azul oscuro, pantalones gris claro y una camisa blanca con un cuello alto almidonado. «Ah, aquí está nuestra belleza», sonrió él cuando Clara entró. «Estás preciosa, querida». «Gracias, papá», dijo Clara, dándole un beso en la mejilla. Se acomodaron en el salón, esperando al invitado. Su madre comprobó que todo estuviera en orden. El juego de té sobre la mesa, flores frescas en el jarrón, los cojines del sofá. Estaba nerviosa, aunque intentaba disimularlo. Cuando el reloj dio las 3:30, se oyó el tintineo de una campanilla en el piso de abajo. El mayordomo fue a abrir la puerta. Se oyeron voces en el vestíbulo, corteses, apagadas, pasos. «Sobre el suelo de mármol, el conde de Rotsden», anunció el mayordomo, abriendo la puerta del salón, y Clara dejó de respirar. En el umbral estaba él, el mismo hombre del jardín, del baile de máscaras, el que la había besado bajo las estrellas y había desaparecido sin despedirse. Su corazón falló un latido y luego comenzó a martillear con tanta fuerza que temió que todos lo oyeran. La sangre se le fue del rostro y luego volvió de golpe, tiñéndole las mejillas de un rojo intenso. Los dedos, que se aferraban al brazo del sillón, se pusieron blancos. Era él, sin lugar a dudas. Los mismos rasgos marcados, el cabello oscuro, la cicatriz en la ceja. Los mismos ojos oscuros y profundos. Solo que ahora llevaba un traje de día, un frac de color verde botella, un chaleco crema y pantalones negros. Alrededor del cuello llevaba un pañuelo de seda sujeto con un alfiler de perla. Entró esto hizo una reverencia. «Vizconde Chelsea, Lady Chelsea». Su voz, esa misma voz aterciopelada, le provocó un escalofrío en la espalda. «Les agradezco la invitación». «Conde de Rotsden, bienvenido», dijo su padre, levantándose para estrecharle la mano. «Es un gran honor. Permítame presentarle a mi hija, Lady Clara Chelsea». El conde se volvió hacia ella. Sus miradas se encontraron, y en sus ojos no había ni el más mínimo atisbo de reconocimiento. La miraba de forma cortés pero distante, como se mira a un desconocido al que se ve por primera vez, ni una pizca de que una semana antes la había sostenido en sus brazos y la había besado hasta que el mundo dejó de existir. «Lady Clara», dijo, haciendo una reverencia. «Encantado de conocerla». «¡Conocerla!». Esa palabra la golpeó como una bofetada. Clara abrió la boca pero no pudo pronunciar ningún sonido. Lo miraba sin poder creer lo que veía. «Jos», empezó, pero la voz le tembló traicioneramente. «Querida, ¿qué te pasa?». Su madre la miró con preocupación. Clara se recompuso a duras penas. Quizás se había equivocado. Quizás no era él, pero no, la cicatriz, la voz. Las manos de dedos largos y el anillo con la piedra oscura en el índice. Todo coincidía. «Disculpen», consiguió decir, «me...». Pareció que nos habíamos visto en alguna parte. Él la miró con una ligera sonrisa. «No lo creo, Lady Clara. He vivido mucho tiempo en Northumberland y rara vez he estado en Londres. Dudo que nuestros caminos se hayan cruzado. Una mentira descarada y fría». Clara lo vio en sus ojos.
un breve destello de algo que él ocultó rápidamente. Lo sabía, lo recordaba perfectamente. Pero, ¿por qué fingía? «Por favor, siéntese, conde», dijo su madre, señalando un sillón. «¿Le apetece un té?» «Con mucho gusto», respondió él sentándose en el sillón frente a Clara. Ella lo miraba, incapaz de apartar la vista. ¿Cómo podía sentarse ahí y beber té tranquilamente? Hablar del tiempo y de la temporada londinense cuando una semana antes... «Lady Clara, ¿se encuentra bien?» Su voz dirigida a ella la hizo sobresaltar. «No, yo estoy bien», murmuró. «Está usted muy pálida», dijo él, inclinándose ligeramente hacia adelante, y ella creyó ver una burla en sus ojos, o se lo había imaginado. «¿Quizás debería abrir la ventana?», se preocupó su madre. «No, de verdad, estoy bien». Se forzó a sonreír Clara. La conversación continuó. Su padre le preguntó al conde por su finca, por sus asuntos. El conde respondía de forma educada pero escueta. Era cortés, reservado, se comportaba con la dignidad que correspondía a su título. Un perfecto caballero. Y ni con una palabra, ni con una mirada, delató que conocía a Clara. Ella permaneció sentada, apretando la taza de té con tanta fuerza que temió romper la porcelana. Por dentro, todo era un hervidero de ira, dolor y desconcierto. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía mirarla a los ojos y fingir que era un extraño? «Conde, ¿baila usted?», preguntó su madre con esperanza en la voz. «Bailo», respondió él, «aunque no puedo decir que lo haga a menudo». «Oh, pero mañana por la noche hay un baile en casa de la duquesa de Marlborough. ¿Ha recibido la invitación?» «La he recibido». «Entonces, quizás le haría el honor a mi hija de invitarla a bailar». Clara quiso gritar, quiso levantarse de un salto y huir, pero siguió sentada, sonriendo, asintiendo, como una dama bien educada. El conde la miró, una mirada larga y evaluadora. «Será un placer», dijo con voz neutra. «Si Lady Clara no tiene inconveniente». Todos la miraron, esperando su respuesta. Clara tragó el nudo que tenía en la garganta. «Por supuesto», susurró. «Estaré encantada». La visita duró otros 20 minutos. El conde fue impecablemente cortés. Mantuvo la conversación e incluso sonrió un par de veces. Pero apenas habló con Clara. Le lanzaba miradas breves que no expresaban nada. Cuando finalmente se levantó para despedirse, Clara sintió una mezcla de alivio y decepción. «Gracias por su hospitalidad», dijo, haciendo una reverencia. «Hasta mañana, Lady Clara». Ella asintió, incapaz de decir una palabra. Cuando la puerta se cerró tras él, su madre se volvió hacia ella con los ojos brillantes. «Clara, es muy apuesto, y qué porte, y lo más importante, es soltero y rico. Si consigues impresionarlo...» «Mamá, por favor», dijo Clara, levantándose, sintiendo que un minuto más y estallaría. «Necesito subir. Me duele la cabeza». Sin esperar respuesta, salió corriendo del salón y subió volando las escaleras hasta su habitación. Cerró la puerta, se apoyó en ella y se deslizó lentamente hasta el suelo. Las lágrimas que había contenido durante la última hora brotaron a raudales. Lloró en silencio, con el rostro hundido en las rodillas. De dolor, de humillación, de incomprensión. ¿Por qué? ¿Por qué fingía no conocerla? ¿Qué significaron aquel beso, aquellas palabras? Un juego, el entretenimiento de un aristócrata aburrido. Recordó cómo la había mirado en el jardín, con tanta ternura, con tanto calor, cómo le había dicho que merecía algo más. Cómo la había besado como si fuera todo su mundo, y hoy la había mirado como a una extraña. Clara no sabía qué le dolía más, que él hubiera traicionado sus sentimientos o que ella, a pesar de todo, todavía deseara estar de nuevo en sus brazos. Se levantó del suelo y se acercó a la ventana. Abajo, junto a la casa, estaba el carruaje del conde. Él subía y por un segundo, antes de cerrar la portezuela, se giró y miró hacia su ventana,
Sus miradas se encontraron, y esta vez, solo por un instante, la máscara cayó. Ella vio dolor en sus ojos, el mismo dolor que sentía ella. Luego él se apartó, la portezuela se cerró de golpe, y el carruaje se puso en marcha, perdiéndose en el tráfico de Londres. Clara se quedó junto a la ventana, con la palma de la mano apoyada en el frío cristal. Su corazón ya no ardía, estaba roto, y no entendía por qué. No entendía a qué juego estaba jugando, y lo peor de todo, no sabía si alguna vez podría olvidarlo. Al hombre que le había robado el corazón y ahora fingía que no había pasado nada. Mañana era el baile. Mañana la invitaría a bailar, y ella iría con él, porque no podía negarse, porque todos estarían mirando. Sonreiría, asentiría, lo seguiría en el vals. Pero por dentro, estaría gritando, exigiendo respuestas, exigiendo la verdad. Y la conseguiría, costara lo que le costara. Clara apenas durmió la noche anterior al baile. Yacía mirando el techo de su dormitorio, donde las sombras de los faroles de la calle danzaban formando extraños patrones, y repasaba en su mente cientos de versiones de lo que le diría cuando estuvieran a solas, si es que lo estaban. Quizás le exigiría una explicación en medio del baile, o mantendría la máscara de indiferencia, como hacía él, o tal vez simplemente diría que no se sentía bien y rechazaría el baile. Pero incluso al pensarlo, sabía que no lo rechazaría. Porque quería estar cerca de él, aunque la hubiera herido, aunque todo fuera un juego incomprensible. Eso era lo que más la asustaba. Su propia debilidad, su incapacidad para simplemente darle la espalda y olvidar. Pasó la mañana en una especie de neblina. Alice tuvo que repetirle las preguntas varias veces antes de que Clara las oyera. Su madre notó su distracción en el desayuno y volvió aquí a hablar de su dolor de cabeza, sugiriendo llamar al médico. Clara se negó. Ningún médico podría curar lo que le dolía por dentro. Por la tarde, cuando llegó el momento de prepararse para el baile, sintió un extraño desapego de lo que estaba sucediendo. Era como si se observara a sí misma desde fuera, a alguien a quien vestían, peinaban y adornaban para una representación. Alice trajo el vestido que su madre había elegido especialmente para esa noche. Era de raso de un azul pálido, casi celestial, bordado con hilo de plata en el bajo y el corpiño. La cintura era alta, como exigía la moda, realzada por una ancha cinta plateada atada en un elegante lazo en la espalda. Las mangas eran cortas y abullonadas, dejando los hombros al descubierto. El escote era profundo, pero no provocador, justo lo suficiente para insinuar la elegancia de las clavículas y la blancura de la piel. Sobre el vestido, un chal de cachemira blanca con bordados plateados. «Estará usted más hermosa que ninguna, señorita», susurró Alice, abrochando los diminutos botones de la espalda. Clara no respondió. Se miró en el espejo y no se reconoció. O más bien, se reconoció demasiado bien. Era la misma muñeca impecable que exhibían, como mercancía en una feria de novias. Le peinaron el cabello de forma aún más elaborada que el día anterior. Alto, con varios bucles finos cayendo sobre el cuello. Entrelazaron una cinta plateada y horquillas de perlas en el peinado. Al cuello, un collar de perlas, regalo de su abuela. En las orejas, unos pequeños pendientes de perlas. En las muñecas, finas pulseras. Cuando Clara bajó, su padre se quedó mirándola. «Dios mío», murmuró, «eres el vivo retrato de tu madre de joven. Una belleza». Su madre la examinó con una mirada evaluadora y quedó satisfecha. «Perfecto. El conde no podrá evitar fijarse en ti. Solo recuerda, querida, no hables demasiado, pero tampoco te quedes callada toda la noche. Sonríe, pero no te rías demasiado alto. Sé atenta, pero no insistente. Y, por el amor de Dios, si te invita a un segundo baile, es una muy buena señal». Clara asintió mecánicamente. Todas esas reglas, instrucciones y convenciones sonaban como el zumbido de una abeja del que es imposible deshacerse. El carruaje los llevó a la mansión de la duquesa de Marlborough en 20 minutos. La casa era enorme,
Un edificio de 4 pisos de piedra blanca, con columnas en la entrada, y una amplia escalinata. Cientos de ventanas brillaban desde el interior, y la música fluía hacia el aire nocturno. Una fila de carruajes se alineaba en la entrada, y damas con vestidos suntuosos y hombres de frac subían los escalones. El interior de la mansión era de una magnificencia abrumadora. Suelos de mármol cubiertos con alfombras persas, paredes forradas de seda, techos pintados con frescos, enormes arañas con cientos de velas, lacayos con librea. Se alineaban a lo largo de las paredes, y los sirvientes servían champán y limonada en bandejas de plata. El salón de baile era aún más lujoso. Molduras doradas, espejos de cuerpo entero, enormes ramos de rosas y lirios en jarrones chinos. La orquesta estaba situada en un estrado, y los músicos ya afinaban sus instrumentos. Los invitados llegaban en un flujo continuo, un mar de seda, raso, terciopelo, joyas y plumas. Clara se mantuvo cerca de sus padres, saludando a los conocidos. Lady Mortimer con un vestido rosa y esmeraldas en el cuello, Lord Ashford con su flamante esposa. La condesa de Sunderland, rodeada de un séquito de jóvenes admiradores. Todos sonreían, hacían reverencias, susurraban cumplidos y cotilleos. Dicen que el nuevo conde de Rothdene estará aquí esta noche. Le susurró al oído su amiga, Lady Charlotte Grey. Llevaba un vestido crema con bordados dorados, y sus rizos pelirrojos estaban recogidos en un peinado complicado. Todas las damas están expectantes. Soltero con título y fortuna, ¿qué más se puede pedir? Sí, supongo, respondió Clara con indiferencia. Charlotte la miró atentamente. Estás rara hoy. ¿Todo bien? Solo estoy cansada. ¿De qué? La temporada acaba de empezar, rió Charlotte. Pero enseguida se puso seria. Dicen que es apuesto y joven, no un viejo viudo con una docena de hijos. ¿Te imaginas que te elige a ti? Clara no tuvo tiempo de responder. La música cesó y el maestro de ceremonias anunció: el conde de Rothdene. El salón pareció contener la respiración. Todos se volvieron hacia la amplia escalera que conducía al salón de baile. Él descendía lentamente, con dignidad, un frac negro, impecablemente confeccionado, que realzaba sus anchos hombros y su esbelta figura. Camisa blanca como la nieve, chaleco negro con bordados plateados, un pañuelo anudado con una elegancia desenfadada. El cabello oscuro, peinado con esmero pero no en exceso, como si se hubiera pasado la mano por él sin preocuparse por el resultado. El rostro impasible, la mirada tranquila pero atenta. Las mujeres susurraron. Los hombres intercambiaron miradas de evaluación. La duquesa de Marlborough, una anciana vestida de terciopelo morado y con una tiara de diamantes, se acercó a él con una amplia sonrisa. «Conde, qué alegría. Nos complace enormemente verlo en sociedad». Él hizo una reverencia y le besó la mano. «Alteza, gracias por la invitación. Permítame presentarle a...» La duquesa comenzó a guiarlo por el salón, presentándole a los invitados. Clara se aferraba al borde de su chal, observando. El corazón le latía con tanta fuerza que temió desmayarse. Él se acercaba, lentamente, deteniéndose ante cada grupo de invitados, haciendo reverencias, intercambiando cumplidos. Y entonces la duquesa lo llevó ante su familia. «Vizconde Chelsea, Lady Chelsea», sonrió ella. «Ya conocen al conde, ¿verdad?» «Sí, el conde nos visitó ayer», respondió su padre, estrechándole la mano. «Perfecto», dijo la duquesa, volviéndose hacia Clara. «Y esta, supongo, es la encantadora Lady Clara. Dicen que es usted la joya de esta temporada, mi querida». Clara hizo una reverencia sin levantar la vista. «Es usted muy amable, Alteza». «Conde, debe invitar a Lady Clara a bailar», continuó la duquesa con un ligero tono de autoridad. «Sería un crimen que una belleza así pasara la noche sin pareja». Clara finalmente levantó la vista y se encontró con sus ojos. Por un segundo se miraron y de nuevo, nada, ningún reconocimiento, solo una fría cortesía. «Será un placer», dijo él con voz neutra. «Si a Lady Clara no le importa».
Por supuesto que no. Respondió su madre por ella. La música empezó a sonar. Un vals lento. El conde le tendió la mano. Clara se quedó inmóvil por un instante y luego colocó su palma en la de él. El mismo calor, la misma electricidad que recorrió su piel. La condujo a la pista, le puso una mano en la cintura y con la otra tomó su mano. Empezaron a bailar. A su alrededor giraban parejas, la música fluía suavemente, las velas parpadeaban en los espejos, pero Clara no veía nada más que a él. Él miraba por encima de su cabeza, con el rostro impasible. «Baila usted muy bien, Lady Clara», dijo tras un minuto de silencio. Ella sintió que la ira bullía en su interior. «Gracias», respondió con una cortesía gélida. «Usted también, aunque creo que ya hemos bailado antes». Su mano en la cintura de ella se tensó casi imperceptiblemente. «No lo recuerdo», dijo, pero en su voz hubo un matiz que lo delató. Hace una semana, en el baile de máscaras de los Wharton. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Él finalmente la miró, directamente a los ojos, y en esa mirada había de todo: dolor, pesar, advertencia. «Me temo que se equivoca», dijo en voz baja. «Yo no estuve en ese baile». «Miente», exhaló Clara. «¿Perdón?» Su voz se endureció. «¿Qué miente?», repitió ella más alto. Lo reconocí. La cicatriz, la voz, el anillo. Todo coincide. La hizo girar en el baile, acercándola un poco más, de modo que solo ella pudiera oír sus palabras. «Aunque fuera cierto», susurró él, y su aliento le rozó la sien. ¿Qué importancia tendría? Fue una noche de máscaras. Un juego y nada más. Clara sintió que las lágrimas le subían a la garganta. ¿Un juego? Se detuvo en medio del salón. ¿Fue un juego para usted? Varias parejas se giraron a mirarlos. Él apretó los dientes. «Siga bailando», dijo bruscamente. «Todo el mundo nos mira». «No me importa», siseó ella, pero aún así se dejó llevar. «Sí que le importa», replicó él. «Está demasiado bien educada para montar una escena. Es demasiado correcta, teme demasiado las habladurías». Sus palabras la hirieron más que una bofetada, porque tenía razón, incluso ahora cuando todo en su interior gritaba, exigiendo explicaciones. No podía permitirse romper la máscara del decoro. «Lo odio», exhaló. «Lo sé». Su voz se suavizó. «Y tiene todo el derecho». «Entonces, ¿por qué?». Lo miró y una lágrima rodó por su mejilla. «¿Por qué se me acercó esa noche? ¿Por qué me besó? ¿Por qué me dijo todas esas cosas?». Él guardó silencio durante un largo rato. La música llegaba a su fin. El baile se ralentizaba. «Porque fui un necio», dijo finalmente. «Porque por una noche me permití olvidar mi deber. Y fue un error». «¿Un error?», repitió ella con amargura. «Sí». Se detuvo, la soltó. Hizo una reverencia. «Gracias por el baile, Lady Clara. Ha estado encantadora». Y se dio la vuelta para marcharse. Pero Clara no pudo soportarlo. Lo agarró del brazo. «Espere», dijo con desesperación. «No puede irse así sin más. Merezco una explicación». Él se giró. En su rostro había tanto dolor que a ella se le cortó la respiración. «Usted merece más de lo que yo puedo darle», susurró él. «Mucho más. Y por eso debo mantenerme alejado de usted». «Esa no es su decisión», replicó ella. «No, es mi obligación». Se soltó y se dirigió hacia la salida del salón. Clara se quedó mirándolo, sin percatarse de las miradas curiosas, los susurros, los rostros sorprendidos. «¡Clara!». Su madre se acercó agarrándola del codo. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has detenido en medio del baile?». «Yo…». Clara no podía hablar. Una mano invisible le oprimía la garganta. «Ve al tocador de damas, recomponte. ¡Inmediatamente!». Siseó su madre, empujándola hacia la puerta. Clara obedeció. El pasillo estaba silencioso y fresco después del calor del salón de baile. Llegó hasta el tocador. Un pequeño boudoir con espejos, un diván y una mesita llena de frascos de sales aromáticas y perfumes. Se desplomó en el diván y se cubrió el rostro con las manos.
Las lágrimas corrían sin cesar. Lloraba de dolor, de humillación, de incomprensión, obligación. ¿A qué se refería? ¿Qué obligación podría obligar a un hombre a renunciar a lo que sentía? ¿O es que no sentía nada en absoluto? La puerta chirrió. Clara levantó la cabeza, esperando ver a una doncella o a alguna dama, pero en el umbral estaba él. El conde de Rosden cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella, mirándola con una expresión que le heló el corazón. «No debería estar aquí», susurró ella. «Si alguien nos ve...» «Lo sé», dijo él, dando un paso hacia ella. «Pero no puedo. Ya no puedo seguir fingiendo». «Entonces no finja», exhaló Clara, levantándose. Él se acercó y se detuvo a un paso de ella. Extendió la mano y le tocó la mejilla, secándole una lágrima. «Lo recuerdo», dijo en voz baja. Cada segundo de esa noche, cada una de sus palabras, la forma en que me miraba, cómo bailaba, cómo respondió a mi beso, no he olvidado nada. Entonces, ¿por qué? «Porque no puedo estar con usted», la interrumpió. «Mi vida es complicada. Hay cosas de las que no puedo hablar. Obligaciones que no puedo romper. Y si la sociedad se enterara...» «¿Qué?». Clara lo miró, intentando comprender. ¿Qué podría ser tan terrible? Él se apartó y se pasó una mano por el cabello. «No soy libre», dijo finalmente. «No en el sentido que usted piensa. No estoy casado, no. Pero estoy atado por un deber hacia alguien. Y eso excluye la posibilidad de un cortejo, un matrimonio, todo lo que usted merece». «No es usted quien decide lo que yo merezco», replicó ella bruscamente. Él se giró, y en sus ojos brilló algo oscuro, apasionado. «No lo entiende. No puedo ofrecerle nada más que escándalo y dolor. Por eso es mejor que olvide esa noche, que me olvide a mí». «No puedo», susurró Clara. «Por mucho que lo intente». Él dio un paso hacia ella, y otro más. Ahora solo los separaban unos centímetros. Clara. Su nombre en sus labios sonó como una oración. Si todo fuera diferente. «Pero las cosas son como son», dijo ella, levantando una mano para tocarle el rostro. Él cerró los ojos como si su contacto le causara dolor. «Dígame la verdad, aunque sea una parte. Tengo derecho a saber». Abrió los ojos, y ella vio en ellos tal tormento que se le encogió el corazón. «Algún día», murmuró él, «algún día se lo explicaré todo. Se lo prometo. Pero no ahora. Ahora solo puedo pedirle que se mantenga alejada de mí, por su propio bien». «¿Y si no quiero?», preguntó ella con desafío. Él sonrió con tristeza. «Entonces ambos estaremos condenados». Se oyeron pasos en el pasillo, voces de mujer. El conde se apartó al instante. «Váyase usted primero», dijo rápidamente. «En un minuto, yo esperaré aquí». Clara asintió. Se dirigió a la puerta, pero en el umbral se giró. «No me rendiré», dijo en voz baja pero con firmeza. «Sea lo que sea, descubriré la verdad». Él no respondió. Solo la miró con una expresión llena de anhelo y algo más, quizás esperanza. Clara salió, cerrando la puerta tras de sí. En el pasillo, un grupo de damas charlaba animadamente. La saludaron y ella respondió, esforzándose por sonreír. Cuando regresó al salón de baile, su madre la abordó con preguntas, pero Clara las eludió, achacándolo al calor. El resto de la noche transcurrió en una neblina. Bailó con otros caballeros, sonrió, conversó. Pero sus pensamientos estaban lejos. El conde no volvió a aparecer en el salón. Alguien dijo que se había marchado temprano, alegando asuntos urgentes. De camino a casa, su madre suspiraba y se lamentaba de que Clara hubiera perdido una oportunidad. Su padre guardaba silencio, mirando pensativo por la ventanilla de el carruaje. Y Clara miraba el Londres nocturno, las calles oscuras, los escasos faroles, las siluetas de las casas, y pensaba en una sola cosa, en sus palabras, en que estaba atado por un deber, en el secreto que guardaba. No sabía lo que significaba, pero lo descubriría.
aunque tuviera que poner todo Londres patas arriba, porque su corazón ya no le pertenecía, lo tenía él, y no podía recuperarlo, aunque quisiera. Los días siguientes, Clara vivió en un estado que podría describirse como obsesión. No podía quitarse de la cabeza sus palabras, su mirada, la desesperación que había resonado en su voz. No soy libre. ¿Qué significaba eso? ¿Un deber hacia quién? ¿Qué secreto podía ser tan oscuro como para hacerle renunciar a sus propios sentimientos? Clara comenzó a preguntar discretamente sobre el conde de Rotsden. Primero a su madre, luego a las damas conocidas durante el té, a su padre en la cena. Intentaba no ser insistente, como si solo mostrara un cortés interés por el nuevo miembro de la sociedad. La información era escasa. El conde había heredado el título hacía 6 meses tras la muerte de su tío. Antes, vivía en la finca familiar de Northumberland, un enorme castillo de piedra junto al mar. Apenas se relacionaba con la sociedad. No asistía a bailes, no buscaba amistades. Era reservado, poco sociable. Alguien dijo que había perdido a un ser querido y tardó mucho en recuperarse. Otros insinuaban un escándalo en el pasado, pero nadie conocía los detalles. Un hombre extraño, dijo durante el té la condesa de Waverley, una anciana que conocía todos los cotilleos de la alta sociedad. Apuesto, rico, joven, pero tan sombrío, como si llevara sobre sus hombros el peso del mundo entero. Quizás simplemente no está acostumbrado a la sociedad, sugirió Clara con cautela, removiendo el azúcar en su taza. Posiblemente. O esconde algo. La condesa se inclinó, bajando la voz. Dicen que su tío murió en circunstancias extrañas. Se cayó por las escaleras en su propia casa, pero los sirvientes susurraban que poco antes había habido una fuerte discusión entre el tío y el sobrino. Clara sintió un escalofrío. ¿Quiere decir que...? No quiero decir nada, querida. La condesa se reclinó en su silla. Solo transmito rumores, aunque la investigación no encontró nada. Un accidente, y punto. Pero donde hay humo, hay fuego. Clara no creía en esos rumores, no quería creerlos. El hombre que la había besado con tanta ternura no podía ser un asesino. Pero entonces, ¿por qué hablaba de un deber? De no ser libre. Pasaba las noches en vela, barajando hipótesis. Quizás había hecho un voto, o estaba atado por una promesa. Y si tenía una familia secreta, una esposa escondida en algún pueblo, hijos, no, eso sería demasiado simple. Y él había dicho que no estaba casado. Al cuarto día después del baile, Clara no pudo más, decidió actuar. Por la mañana, cuando su madre se fue de visita a casa de la duquesa y su padre al club, Clara mandó preparar el carruaje. ¿A dónde desea ir, señorita?, preguntó el cochero. Clara dudó un segundo. No sabía la dirección del conde, pero sabía dónde podía averiguarla. A casa de Lady Beverley, en Grosvenor Street, dijo. Lady Beverley era amiga de su madre y una conocida cotilla que sabía hasta el más mínimo detalle de cada nuevo rostro en la sociedad. El carruaje la llevó en 10 minutos. Clara llevaba un vestido de paseo de muselina verde pálido, con mangas largas y un cuello alto rematado con encaje blanco. Encima, un Spencer de terciopelo verde oscuro, una chaqueta corta que se ajustaba a su figura. En la cabeza, un sombrero de paja de ala ancha, adornado con cintas y margaritas artificiales, guantes blancos y un ridículo colgado de un cordón. Lady Beverley la recibió con alegría. Se sentaron en un pequeño salón, bebieron té en tazas de la porcelana más fina, y Clara condujo la conversación con cautela hacia el conde de Rotsden. Oh, sí, se animó Lady Beverley. Se ha instalado en una casa en Mayfair, número 23, si no me equivoco. Bastante modesto para un conde, pero la casa es buena, tiene un mínimo de servicio, rara vez recibe visitas. Clara memorizó la dirección. 23 Mayfair. Tras despedirse de Lady Beverley con la excusa de otros asuntos, le dijo al cochero que la llevara a casa. Pero por el camino cambió de opinión. «Deténgase en Hyde Park», dijo impulsivamente. «Quiero dar un paseo».
El cochero se detuvo obedientemente en la entrada. Clara bajó, llevándose a su doncella Alice por decoro. Entraron en el parque por las puertas de hierro forjado. A esa hora Hyde Park estaba lleno de paseantes. Damas con sus acompañantes, caballeros a caballo, niñeras con niños, vendedores de flores y dulces. Hacía un tiempo espléndido, soleado, cálido, con una ligera brisa que susurraba en las hojas de los robles centenarios. La hierba era de un verde esmeralda, los parterres estaban salpicados de tulipanes y narcisos. El lago Serpentine brillaba bajo el sol, y los cisnes se deslizaban sobre el agua. Clara caminaba por el sendero, mirando distraídamente a su alrededor. No sabía qué hacer a continuación. Ir a su casa sería el colmo del decoro. ¿Escribirle una carta? ¿Pero qué escribir? Señorita, mire qué cisnes tan bonitos, exclamó Alice señalando el lago. Clara se giró y se quedó helada. Junto al agua, de espaldas a ella, había un hombre con una levita oscura, alto, de hombros anchos, cabello oscuro. Miraba el agua con las manos a la espalda. Su corazón dio un vuelco. Era él. Se quedó paralizada sin saber qué hacer. Acercarse, hablarle, o darse la vuelta y marcharse antes de que la viera. Pero entonces él se giró, como si hubiera sentido su mirada. Sus ojos se encontraron. Por un segundo, la miró con sorpresa. Luego, la expresión de su rostro se volvió indescifrable. Se acercó lentamente. Lady Clara, dijo, haciendo una reverencia. ¡Qué sorpresa! Conde de Rothdene, respondió ella, haciendo una reverencia, sintiendo cómo le ardían las mejillas. Yo estoy de paseo. Ya veo, dijo él con un deje de ironía. Un día espléndido para pasear. Se quedaron de pie mirándose. Alice se apartó unos pasos, dándoles una ilusión de privacidad, aunque el lugar estaba lleno de gente. No lo estaba siguiendo, soltó Clara de repente. Ha sido una casualidad. Él sonrió. No pensaba lo contrario, aunque me sentiría halagado si no fuera así. No se burle de mí, dijo ella en voz baja. Su rostro se puso serio. Le ruego me disculpe. Tiene razón. Hizo una pausa y luego añadió, ¿paseamos? Ella asintió, y caminaron por el sendero a lo largo del lago. Alice los seguía a distancia, pero lo suficientemente cerca como para mantener las apariencias. Caminaron en silencio durante un rato. El sol se filtraba entre las hojas, jugando con los reflejos en el sendero. En algún lugar cantaban los pájaros. A lo lejos se oían voces, risas de niños, el golpeteo de los cascos de los caballos. ¿Cómo está?, preguntó él finalmente. Mal, respondió Clara con sinceridad. No puedo comer ni dormir. Pienso en usted constantemente. Y me odio por ello. Él se detuvo y se giró hacia ella. Clara, no lo haga, lo interrumpió. No vuelva a decir que es imposible. No se disculpe. Simplemente dígame la verdad, aunque sea una parte. Él la miró durante un largo rato, y en sus ojos se libraba una batalla. De acuerdo, dijo finalmente. Pero no aquí. Hay demasiados ojos y oídos. ¿Dónde entonces? Se quedó pensativo. Hay un lugar, no muy lejos de aquí, una vieja biblioteca en Bloomsbury. Apenas hay visitantes a esta fecha hora. Podría venir dentro de una hora. Clara dudó. Era peligroso. Si alguien la veía, se enteraba. Traiga a su doncella, añadió él como si leyera sus pensamientos. No parecerá sospechoso, la biblioteca es un lugar público. De acuerdo, asintió ella. Dentro de una hora. Regresaron al sendero principal. Él hizo una reverencia, ella respondió con otra, y se separaron. Clara subió al carruaje, ordenando que la llevaran a casa. Pero el corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Se lo contaría. Por fin sabría la verdad. En casa, se cambió rápidamente. Alice la ayudó a ponerse un vestido más sobrio, de seda gris con cuello blanco, mangas largas y un corpiño discreto. Se echó por encima una capa azul oscuro con capucha. Cogió su ridículo, en el que guardó un pañuelo y unas monedas. «Señorita, ¿a dónde vamos?», preguntó Alice cuando volvieron a subir al carruaje. «A la biblioteca de Bloomsbury»,
respondió Clara. Necesito un libro. Alice asintió sin hacer preguntas. Una buena doncella nunca interrogaba a su señora. La biblioteca resultó ser un viejo edificio de 2 pisos de piedra oscurecida, encajado entre otras casas. La puerta estaba entreabierta. Dentro olía a polvo, a papel viejo y a cera. Altas estanterías llegaban hasta el techo, llenas de libros con encuadernaciones gastadas. Las ventanas eran estrechas y la luz entraba con moderación, dejando los rincones en penumbra. En una mesa junto a la entrada, un viejo bibliotecario con gafas dormitaba. No les prestó atención. Clara caminó entre las estanterías. En el rincón más alejado de la sala, junto a una ventana, estaba sentado el conde. Tenía un libro abierto delante, pero no leía. Simplemente miraba por la ventana. Ella se acercó. Alice se quedó junto a la entrada, examinando los lomos de los libros. «Ha venido», dijo él, levantándose. «Se lo prometí», respondió Clara, sentándose en la silla de enfrente. «¿Y bien?» Él se sentó y juntó las manos sobre la mesa. Guardó silencio durante un largo rato, buscando las palabras. «Mi nombre es Dominic Blackwood, conde de Rodsden», comenzó en voz baja. «Tengo 31 años. Soy hijo único. Mi madre murió en el parto. Mi padre murió en una cacería cuando yo tenía 10 años. Me crió mi tío, el viejo conde de Rodsden». Hizo una pausa, y un destello de dolor cruzó sus ojos. Mi tío era un hombre estricto. Creía que un aristócrata debía conocer su lugar, cumplir con su deber hacia la familia y el título, sin debilidades, sin emociones, solo una voluntad de hierro y cálculo. Clara escuchaba sin interrumpir. Cuando tenía 20 años, continuó. Me enamoré. Se llamaba Isabela. Era la hija del vicario del pueblo vecino. Sin título, sin fortuna, simplemente una muchacha con un corazón bondadoso y una sonrisa radiante. Su voz tembló. Clara sintió una punzada de celos y se avergonzó al instante. Mi tío se enfureció cuando se enteró. Me prohibió verla. Dijo que si no obedecía me desheredaría. Yo era joven, impulsivo. Decidí que el amor era más importante que el dinero y el título. Isabela y yo planeamos fugarnos, casarnos en secreto. Hizo una pausa y el silencio se hizo pesado. ¿Qué ocurrió?, susurró Clara. Mi tío se enteró. La voz del conde se endureció. No sé quién se lo dijo, pero se enteró. Y actuó con rapidez. Envió a sus hombres a ver al padre de Isabela. Lo amenazó con arruinarle la vida, acusarlo de robar fondos de la iglesia, expulsarlo de la parroquia. El vicario se asustó. Envió a Isabela con unos parientes a Escocia. Sin explicaciones, sin despedidas. Clara vio cómo sus manos se cerraban en puños. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Intenté encontrarla. Fui a Escocia, pregunté a todo el mundo, pero era como si se hubiera desvanecido. Levantó hacia Clara unos ojos llenos de tormento. Pasaron 2 años antes de que supiera la verdad. Había muerto, de unas fiebres, sola, en una casa extraña, entre extraños. «Oh, Dios mío», exhaló Clara, llevándose una mano al pecho. «Me culpé a mí mismo». Su voz sonaba hueca. Si hubiera sido más fuerte. Si no hubiera cedido a las amenazas de mi tío. Si la hubiera encontrado antes, estaría viva. «No fue culpa suya», dijo Clara. «No podía saber». «Podía», la interrumpió bruscamente. «Debía. Pero fui un cobarde. Tuve miedo de perderlo todo. Y perdí lo único que importaba». Se levantó y se giró hacia la ventana. «Después de su muerte volví a la finca. Me encerré allí. No vi a mi tío durante 8 años. No frecuenté la sociedad, simplemente existía. Hasta que hace 6 meses recibí la noticia de que mi tío había muerto y el título pasaba a mí». «¿Discutieron antes de su muerte?», preguntó Clara con cautela. Él se giró, y en su mirada había amargura. «Ha oído los rumores. No era una pregunta, sí, discutimos. Fui a decirle todo lo que pensaba. Lo culpé de su muerte». Él se rió. «Dijo que yo era un débil.
que había hecho lo correcto al salvarme de un matrimonio desigual. Yo le pegué. Clara se estremeció. Después de eso me fui. Por la noche llegó la noticia de que se había caído por las escaleras y había muerto. El conde la miró a los ojos. Yo no lo maté, lo juro. Pero me alegro de que esté muerto. Y eso me convierte en un monstruo. No, dijo Clara, levantándose y acercándose a él. Eso lo convierte en un ser humano. Amó, perdió, sufrió. No hay nada monstruoso en eso. Pero eso no es todo, dijo él, retrocediendo cuando ella extendió la mano. Después de la muerte de mi tío, encontré las cartas de Isabela. Me escribía docenas de cartas durante 2 años. Pero mi tío las escondía. Las leí todas. Me suplicaba que fuera. Decía que estaba enferma, que temía morir sola, y la última carta, la voz se le quebró. Sacó del bolsillo una hoja de papel doblada, amarillenta por el tiempo. Léala, le dijo, tendiéndosela a Clara. Ella desdobló la carta. La letra era temblorosa, irregular. Mi querido Dominic, si Dios es misericordioso, algún día leerás esto. Me estoy muriendo. El médico dice que me quedan unos días. No te culpo de nada. Tenías razón al someterte a tu deber, pero que sepas que te amé, siempre, y si en otra vida nos encontramos te reconoceré. Aunque llevemos máscaras, aunque seamos extraños, siempre te amaré. Tu Isabela. Clara sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Levantó la mirada hacia el conde. Por eso, susurró él, por eso me hice un juramento. No volver a enamorarme nunca más, no volver a poner en riesgo a otra persona. Es un deber hacia su memoria, hacia el amor que maté con mi debilidad. Pero en el baile de máscaras lo olvidé por un momento, confesó él. Usted me la recordó, no en apariencia, sino en la forma en que miraba el mundo, con esperanza, con fe. Quise sentirme vivo al menos por una noche, pero fue egoísta, cruel, y debía desaparecer. Clara lo miró a través de las lágrimas. Vive usted en el pasado, dijo en voz baja. Se castiga por algo que no puede cambiar. No tengo derecho a la felicidad, respondió él. Sí que lo tiene, dijo ella, dando un paso hacia él y tomándole la mano. Ella habría querido que viviera, que amara, que fuera feliz. Vuelva a leer su carta. No lo culpó. Lo dejó ir. Él miró sus manos entrelazadas. Aunque eso fuera cierto, susurró. No puedo ofrecerle lo que usted merece. Estoy roto, Clara. Mi corazón está enterrado con ella. Entonces déjeme ayudarle a encontrarlo de nuevo, susurró ella. Él cerró los ojos, y ella vio cómo una lágrima rodaba por su mejilla. No entiende lo peligroso que es, susurró él. La sociedad nunca nos aceptará. Me consideran un asesino. Si nosotros... No me importa. Clara le apretó la mano con más fuerza. Que digan lo que quieran. No tengo miedo. Pero yo sí tengo miedo, dijo él, abriendo los ojos, y en ellos había tanto dolor que a ella se le partió el corazón. Miedo de volver a perder, miedo de que mi oscuridad devore su luz. En ese momento, Alice tosió en algún lugar junto a las estanterías. Una advertencia. Alguien entraba en la biblioteca. El conde se apartó, secándose rápidamente el rostro. Tiene que irse, dijo él. Volveré, dijo Clara con firmeza. No se librará de mí tan fácilmente. Él sonrió con tristeza. Es usted terca. Cuando se trata de lo que me importa, sí. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. Alice ya la esperaba junto a la puerta. Salieron a la calle y subieron al carruaje. De camino a casa, Clara miraba por la ventanilla, pero no veía nada. En su cabeza resonaban sus palabras, y ante sus ojos tenía su rostro, desfigurado por el dolor. Ahora lo entendía. Entendía su secreto, su miedo, su autotormento. Se castigaba por la muerte de la mujer que amaba. Se había encerrado en una jaula de culpa y deber, y no quería que ella lo liberara porque ese dolor era todo lo que le quedaba de Isabela. Pero Clara no pensaba rendirse. Lo sacaría de esa oscuridad, aunque tuviera que arrastrarlo de la mano, aunque él se resistiera, porque había comprendido algo más. Lo amaba.
desesperadamente, sin remedio, contra toda razón, y ese amor merecía la pena luchar por él, aunque el mundo entero estuviera en su contra. Clara no esperaba que su determinación fuera puesta a prueba tan pronto. Al día siguiente de su encuentro en la biblioteca, recibieron una invitación para una recepción vespertina en casa de la marquesa de Ashbourne. Una reunión reducida, no un baile, sino más bien una velada musical con cena, para un grupo selecto. Su madre estaba encantada. La marquesa es tan exigente con sus invitados, dijo, examinando la invitación con el sello de armas. Es un gran honor. Debes estar impecable, Clara. Dicen que allí estarán las personas más influyentes de la temporada. Clara asentía, escuchando a medias. Sabía que el conde también recibiría una invitación. La marquesa de Ashbourne era famosa por reunir a la flor y nata de la sociedad. Y el nuevo conde con un pasado misterioso, sin duda estaba en la lista de personalidades interesantes. La noche de la recepción llegó antes de lo que esperaba. Alice la ayudó a vestirse con un traje de terciopelo de un profundo verde esmeralda, un color atrevido, casi audaz para una joven soltera, pero que le sentaba increíblemente bien con su cabello claro y sus ojos azules. El corpiño se ajustaba a su figura, realzado por un galón dorado bajo el pecho. Las mangas eran largas y estrechas, con pequeños botones de oro. La falda caía en suaves pliegues, con el bajo adornado con un delicado bordado de hilo dorado. Al cuello, una fina cadena de oro con una pequeña esmeralda y pendientes a juego. El cabello, recogido al estilo griego, alto, con mechones rizados enmarcando el rostro y una diadema dorada sujetando el peinado. «Está usted especialmente hermosa esta noche, señorita», susurró Alice con admiración, retrocediendo para apreciar el resultado. Clara se miró en el espejo y vio a una joven preparada para la batalla, porque la velada de esa noche era precisamente eso, una batalla por el derecho a estar junto al hombre que había elegido. La mansión de la marquesa de Ashbourne en Park Lane era la encarnación del lujo aristocrático. Piedra blanca, altas ventanas con vidrieras, una amplia escalinata cubierta con una alfombra roja. En el interior, mármol, cristal, cuadros de antiguos maestros en las paredes, marcos de espejos dorados, estatuas en nichos. Todo respiraba dinero antiguo y un gusto impecable. Había unos 40 invitados, suficientes para crear una atmósfera de evento social, pero no demasiados como para perderse entre la multitud. El salón de música estaba dispuesto con especial esmero. Filas de sillas tapizadas en seda azul formaban un semicírculo frente al piano. Junto a las ventanas, mesitas con refrescos y exquisitos aperitivos. Las pesadas cortinas de terciopelo azul con flecos dorados estaban descorridas, revelando una vista del jardín, donde los faroles iluminaban los senderos y una fuente. Clara entró con sus padres. El corazón le latía con fuerza. Recorrió el salón con la mirada, buscándolo, pero el conde aún no había llegado. «Lady Chelsea, vizconde». La marquesa de Ashbourne se deslizó hacia ellos. Era una mujer mayor vestida de raso lila, con una tiara de amatistas en su cabello cano, y se movía con la majestuosidad de una reina. «Qué amables al venir. Y esta es su encantadora hija». «Sí, Alteza», dijo su madre, empujando a Clara hacia adelante. Lady Clara. La marquesa la examinó con una mirada evaluadora. «Una belleza», constató, «y ese color le sienta muy bien, querida». Atrevido pero con gusto, se volvió hacia la madre. «He oído que el conde de Rosden ha mostrado interés en ella». La madre resplandeció. Tuvo la amabilidad de invitarla a bailar. Dijo la marquesa, entrecerrando los ojos. «Interesante. El conde es tan misterioso. Nadie sabe realmente lo que piensa. Pero estará aquí esta noche. La he sentado a usted, querida». Le hizo un gesto a Clara, a su lado en la cena. Veremos qué sale de esto. A Clara se le cortó la respiración. Sentarse a su lado toda la noche era a la vez una bendición y una tortura. «Es usted demasiado amable, Alteza», murmuró.
Nunca soy amable sin motivo, niña, sonrió la marquesa. Simplemente me gusta observar a la gente. Y ustedes dos son una pareja intrigante. Antes de que Clara pudiera responder, hubo movimiento en la entrada. El mayordomo anunció, el conde de Rodsden. Todas las cabezas se giraron. Él entró, alto, imponente, con un impecable frac negro con bordados plateados en las solapas. Camisa blanca, un pañuelo negro con un alfiler de ónix, chaleco oscuro. El cabello ligeramente alborotado, como si se hubiera pasado la mano por él. El rostro tranquilo, pero los ojos, esos mismos ojos oscuros y llenos de secretos, recorrieron el salón y se detuvieron en Clara. Por un segundo, el mundo entero se detuvo. Ella vio cómo algo destellaba en su mirada. Sorpresa, deseo, dolor. Luego se recompuso, desvió la vista y se dirigió hacia la marquesa. Alteza, dijo, inclinándose sobre su mano. Gracias por la invitación. Conde, llega usted tarde, le reprochó la marquesa, pero su voz sonaba satisfecha. El concierto está a punto de empezar. Le ruego me disculpe. Unos asuntos me han retenido. Por supuesto, por supuesto. Lo tomó del brazo. Permítame presentarle a... Oh, pero ya conoce al vizconde Chelsea y a su familia, ¿verdad? El conde se giró hacia ellos, hizo una reverencia. Vizconde, Lady Chelsea. Su mirada se deslizó por Clara. Lady Clara. Conde, dijo ella, haciendo una reverencia, intentando que no le temblara la voz. Un vestido precioso, dijo él con voz neutra. El color le sienta muy bien. Gracias, consiguió decir. La marquesa carraspeó con satisfacción. Bueno, pasen al salón. Mademoiselle Dubois interpretará a Mozart. Dicen que toca divinamente. Los invitados se sentaron en las sillas. Clara se sentó entre su madre y una dama mayor con un sombrero de plumas. El conde ocupó un asiento en otra fila, en diagonal a ella. Sentía su mirada, aunque no se giró. Mademoiselle Dubois, una francesa menuda de cabello oscuro, se sentó al piano. Sus dedos tocaron las teclas y la música fluyó, tierna, melancólica, de una belleza conmovedora. Clara escuchaba, pero no oía. Todos sus pensamientos estaban con él, en cómo estaba sentado a pocos metros de ella, tan cerca y tan inalcanzable, en que pronto estarían sentados uno al lado del otro en la cena, y no sabía cómo soportaría esa prueba. El concierto duró aproximadamente una hora. Mozart dio paso a Beethoven y luego a algo francés y ligero. Los invitados aplaudieron, la mademoiselle hizo reverencias, sonrió. Finalmente, la marquesa anunció que la cena estaba servida. Los invitados pasaron al comedor, una enorme sala con una larga mesa cubierta con un mantel blanco como la nieve. Copas de cristal, cubiertos de plata, platos de porcelana con un borde dorado, candelabros con altas velas, ramos de rosas blancas en el centro, cuadros en las paredes, naturalezas muertas, escenas de caza. Clara encontró su sitio gracias a una tarjeta. A su derecha, un lugar vacío con una tarjeta que decía Conde de Rodsden. A su izquierda, Lord Bentley, un caballero mayor, conocido aficionado a los caballos. Se sentó, alisándose la falda. El corazón le latía tan fuerte que temió que todos lo oyeran. Los invitados ocupaban sus asientos. El murmullo de las conversaciones era como un enjambre de abejas. Risas, tintineo de copas, susurro de vestidos. Y entonces él se acercó. Se detuvo junto a su silla y la miró. Lady Clara, dijo, parece que tengo el honor de ser su vecino en la cena. Eso parece, respondió ella, intentando sonar indiferente. Él se sentó. Los sirvientes empezaron a servir el primer plato, una sopa de ostras en finas tazas de porcelana. El aroma de las especias, la nata y el mar llenó el aire. Comieron en silencio durante un rato. Clara sentía el calor de su cuerpo a su lado, oía su respiración, veía por el rabillo del ojo cómo se movía su mano al llevarse la cuchara a la boca. ¿Le gusta Mozart?, preguntó él finalmente sin mirarla.
Sí, respondió ella, aunque hoy no he podido concentrarme en la música. ¿Por qué? En su voz había curiosidad. Ella se giró hacia él y sus miradas se encontraron. Usted sabe por qué. Él se quedó inmóvil y luego lentamente dejó la cuchara. Clara, empezó en voz baja. No lo haga. Lo interrumpió en un susurro. No vuelva a decir que es imposible. Estoy cansada de oírlo. Pero es la verdad. No. Apretó la servilleta en un puño. La verdad es que tiene miedo. Miedo de volver a vivir, de volver a sentir. Él la miró fijamente durante un largo rato. Si no puedo, susurró tan bajo que apenas pudo oírlo. ¿Y si mi corazón está demasiado roto para volver a amar? Entonces amaré por los dos, respondió ella con sencillez. Él se estremeció como si lo hubiera golpeado. Algo brilló en sus ojos. Conmoción, esperanza, miedo. No sabe lo que dice, susurró con voz ronca. Sí que lo sé, dijo ella, colocando la mano sobre la mesa, muy cerca de la suya. Tan cerca que sus meñiques casi se rozaban. Lo amo. Desde esa noche en el baile de máscaras. Quizás incluso desde antes, desde el primer momento. No lo sé. Pero sé que no puedo dejar de hacerlo. Aunque me rechace. Aunque el mundo entero esté en nuestra contra. Su respiración se aceleró. Vio cómo se hinchaba su pecho bajo la camisa blanca. Es una locura, susurró él. Quizás. Sintió como el meñique de él rozaba ligeramente su dedo. El contacto fue fugaz, casi imperceptible, pero la quemó como el fuego. Pero es mi locura, y no voy a renunciar a ella. Los sirvientes trajeron el segundo plato. Pato asado con salsa de naranja, patatas a las finas hierbas, espárragos a la mantequilla. Clara retiró la mano y el contacto se rompió. Pero algo había cambiado. Lo vio en su rostro, en la forma en que la miraba. Está jugando con fuego, dijo él, cortando el pato. Lo sé. La sociedad la destrozará si se entera. Que lo haga. Sus padres se enfurecerán. Lo superarán. Él sonrió, negando con la cabeza. Es usted imposible. Y usted es terco, replicó ella. Terminaron el segundo plato. La conversación entre ellos se volvió más ligera, más natural. Hablaron de música, de libros, de la diferencia entre Londres y su finca en Northumberland. Él le habló de la costa salvaje, de los acantilados, del viento que aullaba por las noches, de las estrellas tan brillantes que parecía que se podían alcanzar y arrancar. Ella le habló de su infancia en el campo, de cómo le encantaba montar a caballo por los prados, hasta que su institutriz se llevaba las manos al corazón. Lord Bentley, a su izquierda, se unió a la conversación, y Clara mantuvo educadamente el diálogo sobre carreras de caballos, aunque no tenía ni idea de razas. A su derecha, el conde conversaba con la dama de al lado sobre el tiempo y la política, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, saltaba una chispa entre ellos, una comprensión, una conexión que era imposible negar. Sirvieron el postre, mousse de limón con bayas, trufas de chocolate, galetas de almendra. Clara comía mecánicamente, sin saborear nada. Su pierna rozó accidentalmente la de él bajo la mesa, y sintió cómo se tensaba. No se apartó, pero tampoco hizo ningún movimiento para acercarse. Cuando terminó la cena, la marquesa invitó a las damas a retirarse al salón, mientras los hombres se quedaban con el oporto y los puros. Clara se levantó a regañadientes, lanzando una última mirada al conde. Él la miraba con una expresión que no pudo descifrar. En el salón, las damas se acomodaron en sofás y sillones. Los sirvientes trajeron té y café. La conversación derivó hacia la moda, las nuevas telas y los últimos cotilleos. Lady Clara se dirigió a ella la marquesa. Ha conversado usted animadamente con el conde. Parece encantado con usted. Todas se giraron mirando a Clara con curiosidad. Sintió que se sonrojaba. El conde ha sido muy amable, respondió con cautela. ¿Amable? Sonrió la marquesa. Querida, he visto cómo la miraba. No era la mirada de la simple cortesía. Su madre sonrió con orgullo. Las otras damas susurraron. Dicen que busca esposa, dijo la condesa de Waverley.
Necesita un heredero. El título obliga. Pero corrían rumores. Empezó otra dama, pero la marquesa la miró con severidad. Los rumores son solo eso, rumores. El conde fue absuelto. La muerte de su tío se consideró un accidente. No conviene remover el pasado. Por supuesto, Alteza. Se apresuró a callar la mujer, pero Clara lo había oído y lo había entendido. La sociedad no había olvidado, no había perdonado. Aunque oficialmente estuviera limpio, la sombra de la sospecha aún se cernía sobre él. Y si unía su destino al suyo, esa sombra también caería sobre ella. No le importaba. Media hora después, los hombres se unieron a las damas. El conde entró, recorrió la habitación con la mirada y encontró a Clara. Se acercó a la marquesa, le dijo algo sobre la maravillosa velada y la necesidad de marcharse pronto. Tan pronto. La marquesa parecía decepcionada. Pero la noche acaba de empezar. Lamentablemente los asuntos requieren mi atención, respondió él cortésmente. Recorrió la habitación, despidiéndose de las damas. Cuando se acercó a Clara, hizo una reverencia. Lady Clara, ha sido un placer pasar la velada en su compañía. Igualmente, conde, dijo ella, haciendo una reverencia. Él mantuvo la mirada en su rostro un segundo más de lo que exigía el decoro. Luego se dio la vuelta y se fue. Clara pasó el resto de la velada en una especie de neblina. Conversó, sonrió, bebió té, pero sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en él, en lo que había sucedido entre ellos durante la cena, en cómo la había escuchado, la había mirado, cómo su dedo había rozado el suyo. Era una victoria, pequeña, pero una victoria. Empezaba a ceder. Empezaba a creer que, tal vez, tenían una oportunidad. Cuando finalmente se marcharon, ya era noche cerrada. En el carruaje su madre no podía parar de hablar. Clara, has estado magnífica. Todos decían que el conde estaba encantado contigo. La propia marquesa lo ha dicho. Si te pide matrimonio... Mamá, por favor, la interrumpió Clara con cansancio. No nos precipitemos. Pero, querida, es una oportunidad única. Un conde, un título, una fortuna. Lo sé, dijo ella, cerrando los ojos y apoyándose en el respaldo. Lo sé. En casa, subió a su habitación, se desvistió con la ayuda de Alice y se metió en la cama. Pero no podía dormir. Miraba la oscuridad y ante sus ojos tenía su rostro. Lo amo, le había dicho esa noche. Y no había mentido. Era una locura, una estupidez, un riesgo. Pero era la verdad, lo más sincero que había dicho en su vida. Y él la había oído. Lo vio en sus ojos. La había oído y no la había rechazado. Era el principio, un pequeño y frágil brote de esperanza. No sabía qué pasaría a continuación. No sabía si tendría la fuerza suficiente para atravesar su coraza de culpa y dolor. Pero lo intentaría, una y otra vez, porque él lo valía, porque el amor verdadero, valía cualquier riesgo. En algún lugar lejano, sonaron las 3 de la madrugada. Londres dormía. Pero Clara yacía con los ojos abiertos, con la mano sobre un corazón que ya no le pertenecía, y rezaba para que él encontrara la fuerza para aceptar su amor, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la sociedad, las circunstancias o sus propios demonios destruyeran lo que apenas comenzaba a nacer entre ellos. A la mañana siguiente, cuando Clara bajó a desayunar, le esperaba una sorpresa. En una bandeja de plata en el vestíbulo había una carta, dirigida a ella, sin remitente, sellada con lacre negro con un sello que reconoció, el escudo de armas de los Rothsden. El corazón se le desbocó. Cogió la carta, la escondió en el bolsillo de su vestido y se apresuró a subir a su habitación, sin esperar a desayunar. Cerró la puerta y, con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel,
escrita con una caligrafía amplia pero clara. Clara, anoche me dijo que me amaba. No sé si merezco esas palabras, pero me conmovieron más profundamente de lo que puedo expresar. He pensado mucho después de nuestro encuentro y he llegado a la conclusión de que no puedo seguir huyendo de lo que siento. Tiene razón, me escondo detrás de la culpa y el deber, pero quizás ha llegado el momento de dejar de esconderme. Mañana por la tarde estaré en Hyde Park, junto al viejo roble cerca del Serpentine, el mismo donde nos encontramos la última vez. Si viene, entenderé que todavía quiere intentarlo. Si no, no la molestaré más. La elección es suya. Di. Clara leyó la carta 3 veces. Luego la apretó contra su pecho, sintiendo cómo las lágrimas de alegría le nublaban la vista. Se había rendido. Por fin. Había abierto la puerta. Solo un poco, pero era suficiente. Mañana. Hyde Park. Estaría allí. Aunque el cielo se cayera a pedazos, estaría allí. Porque era su oportunidad. Quizás la única. Y no la dejaría escapar por nada del mundo. Clara apenas durmió esa noche. La carta yacía bajo su almohada, y de vez en cuando la sacaba para releerlas a la luz de una vela, como si temiera que las palabras desaparecieran por la mañana. Cada línea, cada letra, le parecía preciosa. Era el primer reconocimiento, el primer paso hacia ella que él daba por sí mismo. La mañana amaneció variable. El cielo se cubrió de nubes grises y el viento doblaba las ramas de los árboles tras la ventana. Pero hacia el mediodía las nubes se dispersaron y apareció un sol tímido. Clara lo interpretó como una señal. Eligió un vestido de muselina de un amarillo pálido con pequeñas margaritas bordadas en el bajo. El corpiño se ajustaba a su figura. Las mangas eran largas y estrechas, con volantes en las muñecas. Por encima, se puso un ligero pelice de tafetán color crema, un elegante abrigo hasta las rodillas con cuello alto y cierres de nácar. En la cabeza, un sombrero de paja de ala ancha, adornado con cintas amarillas y prímulas artificiales. El cabello, trenzado en una corona alrededor de la cabeza, con algunos bucles sueltos en las sienes. ¿Va a salir de paseo, señorita?, preguntó Alice, ayudándola con los guantes. Sí, a Hyde Park. Clara intentó que su voz sonara tranquila. El tiempo ha mejorado. ¿Desea que la acompañe? Por supuesto. Clara no podía aparecer sola en el parque, sería un escándalo. Pero Alice era discreta y sabía cuándo mantenerse a distancia. Abajo la esperaba su madre, revisando el correo de la mañana en el salón. Clara, ¿vas a alguna parte? Levantó la vista de una carta. Solo a dar un paseo, hace muy buen tiempo. Su madre frunció el ceño. ¿Sola? Con Alice. Su madre guardó silencio y luego dejó las cartas a un lado. Sabes, querida, hoy he recibido una curiosa nota de Lady Beverly. Escribe que te vio la semana pasada entrando en una biblioteca en Bloomsbury. ¿Es cierto? El corazón de Clara se encogió, pero intentó mantener la compostura. Sí, necesitaba un libro. ¿Qué libro? Sobre la historia de la antigua Roma, para mi desarrollo personal. Su madre entrecerró los ojos. Clara, algo ocultas. Lo veo en tus ojos. Últimamente te comportas de forma extraña. Distraída, pensativa. ¿Es por el conde de Rodsden? Clara se quedó helada. ¿Mentir o cierto? O decir la verdad. Pero antes de que pudiera decidir, su madre continuó. No soy ciega, hija. Vi cómo se miraban en casa de la marquesa. Vi cómo no te quitaba los ojos de encima en toda la cena. Y yo... Hizo una pausa. No sé si alegrarme o preocuparme. ¿Por qué preocuparse?, preguntó Clara en voz baja. Porque es un misterio. Su pasado es turbio, corren rumores y no quiero que sufras. Clara se acercó, se sentó junto a su madre y le tomó la mano. Mamá, sé que tú y papá queréis lo mejor para mí. Queréis que me case bien, que sea feliz, que tenga seguridad, pero ¿se puede ser feliz sin amor? Su madre suspiró, apretándole los dedos. El amor, susurró, es algo peligroso, Clara. Ciega. Hace cometer estupideces.
Yo me casé con tu padre por conveniencia, pero con el tiempo llegué a amarlo. Es posible, ¿entiendes? El amor puede venir después. ¿Y si ya está aquí? Clara miró a su madre a los ojos. ¿Y si ya amo? ¿Entonces qué? Su madre la miró durante un largo rato, y en su mirada había tristeza. Entonces no podré detenerte, dijo finalmente. Pero prométeme que tendrás cuidado. Protege tu corazón y tu reputación. Te lo prometo, susurró Clara, y besó a su madre en la mejilla. Al salir de casa, subió al carruaje con Alice. El trayecto hasta Hyde Park duró 15 minutos. A esa hora, Londres bullía de vida. Carruajes, jinetes, comerciantes que llamaban a los clientes, niños que corrían por las calles. La ciudad olía al humo de las chimeneas, al estiércol de los caballos, al pan recién hecho de las panaderías y a la primavera que se abría paso entre la piedra y el hollín. Entraron en el parque por la puerta principal. Eran cerca de las 3 de la tarde, la hora del paseo, cuando la alta sociedad salía a exhibirse y a observar a los demás. Los senderos estaban llenos de damas paseando con hermosos vestidos, caballeros con sombreros de copa, niñeras con niños, parejas de enamorados que se cogían de la mano a escondidas. Clara caminó por el sendero hacia el lago Serpentine, con el corazón latiéndole cada vez más fuerte a cada paso. Alice la seguía a una distancia respetuosa, fingiendo observar las flores, y entonces vio el viejo roble, un árbol majestuoso de copa frondosa, situado junto al agua. Debajo, apoyado en el tronco, estaba él. Dominic vestía de forma sencilla, una levita azul oscuro, pantalones gris claro, una camisa blanca sin adornos, un pañuelo negro. Sostenía el sombrero de copa en la mano. El viento le alborotaba el cabello. Miraba el agua, donde los cisnes se deslizaban en su eterna danza. Clara se detuvo hacia unos pasos. Él sintió su presencia y se giró. En su rostro había tal alivio que a ella se le cortó la respiración. «Ha venido», dijo él, y su voz sonó ronca, como si no estuviera seguro de que vendría. «Claro que he venido», respondió ella con sencillez. Él dio un paso hacia ella y se detuvo. Solo los separaban unos metros, pero la distancia parecía enorme, un abismo que había que superar. «No he dormido en toda la noche», confesó, pensando en qué escribir, en cómo decir lo que siento. Las palabras me parecían incorrectas, insuficientes. «¿Y qué siente?», preguntó Clara en voz baja, dando un paso adelante. Él la miró, y en sus ojos había tantas emociones que apenas podía respirar. «Miedo», susurró. «Tengo miedo de arruinar su vida, de que mi pasado, mis demonios la devoren, de que se arrepienta». «Y», lo animó ella, «y, esperanza», exhaló. «Una esperanza loca, desesperada, de que tal vez no estoy condenado a vivir en la oscuridad, de que usted es mi oportunidad de encontrar la luz». Clara dio otro paso. Ahora solo los separaba 1 metro. Dominic pronunció su nombre y sonó como un juramento. «No soy una muñeca frágil que se romperá al primer golpe. Soy más fuerte de lo que parezco. Y si me acepta, entraré en su oscuridad y encenderé todas las velas que encuentre. Juntos. Lo haremos juntos». Él cerró los ojos, y ella vio cómo una lágrima rodaba por su mejilla. «No la merezco», susurró. «Eso no le corresponde a usted decidirlo», replicó ella, y dando un paso adelante, le tomó las manos. Sus dedos se cerraron sobre las palmas de ella, cálidos, firmes, desesperados. Abrió los ojos y la miró como si la viera por primera vez. «Clara, yo…», empezó, pero ella le puso un dedo en los labios. «No más palabras», susurró. «Solo dígame que quiere intentarlo, que nos dará una oportunidad». Él le dio la vuelta a la mano y le besó la palma, lenta, tiernamente, como si fuera lo más precioso del mundo. «Quiero», susurró contra su piel. «Dios, cómo lo quiero». Y en ese momento, el mundo a su alrededor pareció estallar. «¡Clara!», una voz aguda los hizo sobresaltar y separarse de un salto. Clara se giró y se quedó helada. Por el sendero se acercaban a toda prisa su madre, acompañada de Lady Beverly y otras 2 damas de su círculo.
Todas tenían expresiones de indignación, y sus ojos ardían con una ira justiciera. ¿Qué está pasando aquí? Su madre se abalanzó sobre ellos sin aliento. Clara, ¿qué estás haciendo? Mamá, yo... Cogida de la mano de un hombre, a la vista de todos. Lady Beverly se llevó las manos a la cabeza. Lady Chelsea, su hija. Ya veo lo que hace mi hija. La cortó su madre, agarrando a Clara del codo. Conde de Rosden, exijo una explicación. Dominic se enderezó. Su rostro se volvió duro, impenetrable. Clara vio cómo se cerraba, cómo volvía a su coraza. Lady Chelsea, empezó con voz neutra. Le ruego me disculpe si... No, lo interrumpió Clara. Todos la miraron. No, repitió su madre. No, repitió Clara más alto, soltándose de su agarre y dando un paso hacia Dominic. Basta de disculpas, basta de esconderse. Clara, que... Lo amo, mamá, dijo, y su voz sonó clara, firme. Amo al conde de Rosden, y no me importa lo que diga la sociedad. No me importan los cotilleos que circulen. Lo elijo a él. Una multitud de curiosos se había congregado a su alrededor. Los paseantes se detenían, escuchando. Clara vio rostros conocidos. Lady Mortimer, Sir Benjamin, la condesa de Waverley. Todos miraban, intercambiaban miradas, susurraban. El escándalo había estallado, aquí y ahora, y no había vuelta atrás. Clara, no sabes lo que haces. Su madre palideció. Tu reputación. Al diablo con la reputación, gritó Clara, y varias damas ahogaron un grito de sorpresa. Toda mi vida he sido correcta, obediente, he hecho lo que se esperaba de mí, pero ahora hago lo que yo quiero, y lo quiero a él. Se volvió hacia Dominic. Él la miraba con asombro, con reverencia, con miedo. Clara, no lo haga, susurró él. La destrozarán. No merezco que... Usted lo merece todo. Lo interrumpió, acercándose a él. Y si a usted le falta el valor para admitirlo, yo lo admitiré por los dos. Se puso de puntillas y lo besó, allí mismo, delante de todos. Sus labios rozaron los suyos y el mundo se detuvo. Por un segundo, él no se movió, atónito. Pero luego sus manos se alzaron, rodearon su cintura y respondió al beso, desesperada, apasionadamente, como si ella fuera el aire que necesitaba para respirar. A su alrededor estalló un murmullo de susurros, gritos, voces indignadas. Pero Clara no oía nada. Solo existían sus labios, sus manos, su aliento mezclado con el de ella. Cuando finalmente se separaron, la multitud zumbaba como un enjambre alborotado. Su madre estaba de pie, con una mano en la boca, pálida como el papel. Lady Beverly se abanicaba, como si estuviera a punto de desmayarse. Dominic miró a Clara con una expresión de asombro, admiración y amor. «Está loca», susurró. «Lo sé», sonrió ella entre lágrimas, «pero usted merece esta locura». Se volvió hacia la multitud. Se enderezó, irguió los hombros. Su voz sonó alta, clara. «Damas y caballeros, quiero que todos lo sepan». Tomó la mano de Clara y la levantó. «Amo a esta mujer. Tengo la intención de pedir su mano, y si su familia acepta, me consideraré el hombre más feliz del mundo». El tumulto crecía, pero Dominic no le prestó atención. Se arrodilló sobre una rodilla, allí mismo, en la hierba, sosteniendo su mano. «Lady Clara Chelsea», dijo, y su voz temblaba. «Ha puesto mi vida patas arriba. Me ha sacado de la oscuridad. Me ha enseñado a sentir, a esperar, a amar de nuevo. Sé que no la merezco. Sé que mi pasado arrojará una sombra sobre su futuro. Pero si me da una oportunidad, pasaré el resto de mi vida intentando ser el hombre que usted merece». Sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo, un fino anillo de oro con un zafiro rodeado de pequeños diamantes. «Cásese conmigo, por favor». Clara lo miró a través de las lágrimas. A su alrededor reinaba el caos, voces indignadas, susurros, exclamaciones.
Pero ella solo lo veía a él, al hombre que por fin había encontrado el valor para salir de la sombra, al hombre que había elegido el amor en lugar del miedo. Sí, susurró, y luego más alto, sí, sí, me casaré con usted. Él se levantó y le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido creado para ella. Y entonces volvió a besarla, sin prestar atención a la multitud, a los gritos de indignación, al mundo entero. ¡Es un escándalo!, gritaba Lady Beverly. ¡Una vergüenza! ¡Su reputación está arruinada!, se lamentaba otra dama. Pero también había otras voces. Las jóvenes aplaudían, conversando con entusiasmo. Alguien dijo, ¡qué romántico! Varios hombres sonreían, intercambiando miradas. Su madre permanecía inmóvil. Clara se acercó a ella, todavía de la mano de Dominic. Mamá, dijo en voz baja, perdóname, pero esta es mi vida, mi elección. Su madre la miró durante un largo rato. Luego a Dominic, que le sostuvo la mirada directamente, sin apartar los ojos. Mamá usted a mi hija. Le preguntó con dureza. Más que a mi vida, respondió él sin dudar. Y cuidará de ella. ¿La protegerá, incluso de las habladurías que caerán sobre ambos? Antes moriría que permitir que alguien la lastimara. Su voz era firme como el acero. Su madre suspiró. Cerró los ojos por un momento y luego los abrió. Entonces, extendió la mano, tocó la mejilla de Clara. Sé feliz, hija. Dios sabe que es todo lo que siempre he querido para ti. Clara se lanzó a sus brazos y la abrazó. Su madre la estrechó con fuerza y le susurró al oído. Tu padre me matará, pero le diré que has tomado la decisión correcta. El amor se apartó, sonriendo entre lágrimas. Al fin y al cabo, es lo más importante. La multitud comenzó a dispersarse, aunque los susurros y las miradas los persiguieron durante mucho tiempo. Dominic se acercó a la madre de Clara y hizo una reverencia. Lady Chelsea, gracias. Le prometo que su hija nunca se arrepentirá. Estoy segura de ello, conde, dijo ella, irguiéndose con porte aristocrático. Ahora será mejor que hable con su padre, oficialmente. Lo haré esta misma tarde. Caminaron lentamente hacia la salida del parque. Alice apareció de detrás de los árboles, con una sonrisa radiante. Algunos transeúntes los saludaban con la cabeza, otros se apartaban. Pero Clara caminaba con la cabeza alta, de la mano de Dominic. En la puerta del parque, él se detuvo y se giró hacia ella. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho? Preguntó, pero en su voz había una sonrisa. Ahora hablarán de nosotros durante toda la temporada. Que hablen, sonrió ella. Tendrán de qué hablar. Él rió. Era la primera vez que oía su risa. Genuina, libre, feliz. La amo, dijo con sencillez. Tanto que no encuentro las palabras. Entonces no hacen falta palabras, dijo ella, poniéndose de puntillas y besándole la mejilla. Solo esté a mi lado. Es todo lo que necesito. Se quedaron así sin notar el tiempo, la gente, el mundo entero. Dos personas que se habían encontrado a pesar de todo. A pesar del pasado, del dolor, del miedo. A pesar de las reglas que intentaron separarlos. El baile de máscaras había terminado. Las máscaras habían caído. Y debajo de ellas solo había dos personas que se amaban y habían encontrado el valor para admitirlo. 3 meses después, se casaron en una pequeña iglesia de Northumberland. No hubo una ceremonia ostentosa en Londres, como la que su madre había planeado. Solo estaban los padres de Clara, unos pocos amigos íntimos y el sacerdote. Clara estaba de pie ante el altar con un sencillo vestido blanco de seda, sin adornos, pero hermoso en su simplicidad. Llevaba el pelo suelto, adornado con rosas frescas. Sin velo, sin joyas, solo el anillo de bodas que Dominic le puso en el dedo mientras pronunciaba sus votos. A través de las ventanas de la iglesia se veía el océano, gris, agitado, hermoso. El viento aullaba como Dominic había prometido hacía tiempo, pero dentro era cálido, silencioso, luminoso. Cuando salieron de la iglesia como marido y mujer,
Empezó a lloviznar. Clara rió poniendo el rostro bajo las gotas. Mala señal, bromeó Dominic. Oh, buena, replicó ella. La lluvia limpia el pasado, da comienzo a algo nuevo. Él la abrazó, cubriéndola con su capa para protegerla de la lluvia, y corrieron hacia el carruaje, riendo como niños. En la finca les esperaba una cena modesta. La chimenea ardía con fuerza, y las velas iluminaban el antiguo salón con retratos de antepasados en las paredes. Dominic la guió por las habitaciones, mostrándole la casa que ahora también era su hogar. Es un lugar solitario, confesó, pero ahora con usted se convertirá en un hogar, un verdadero hogar. Lo llenaremos de vida, prometió Clara, de luz, de risas, de amor. Esa noche, se quedaron junto a la ventana del dormitorio, mirando el océano embravecido. Las olas rompían contra las rocas, levantando una espuma blanca. Las estrellas se escondían tras las nubes, pero en la lejanía, en el horizonte, el cielo se despejaba. ¿Es feliz?, preguntó él en voz baja, abrazándola por la espalda. Más feliz de lo que jamás podría haber soñado, respondió ella, apoyándose en su pecho. A pesar del escándalo, a pesar de que la sociedad londinense nos ha dado la espalda, ella se giró hacia él y le tomó el rostro entre las manos. Dominic, elegí el amor en lugar de la reputación, a usted en lugar de la aprobación, y no me he arrepentido ni una sola vez, ni una. Él la besó tierna, profunda, infinitamente, y en ese beso había gratitud, promesa, esperanza. La amaré hasta el fin de mis días, susurró. Y yo a usted, respondió ella, siempre. Fuera la tormenta amainaba poco a poco. Las nubes se dispersaban, y en algún lugar lejano sobre el océano asomó la primera estrella. Un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo amor, nacido de las cenizas del viejo dolor. Y un corazón que una vez estuvo roto, volvía a latir, entero, pleno, feliz, porque el amor verdadero no destruye, cura, libera, transforma la oscuridad en luz. Y el conde de Rothdem, el hombre que se creía perdido para siempre, encontró la salvación en los brazos de la joven que no tuvo miedo de entrar en su oscuridad con una vela en la mano. Y Lady Clara, que toda su vida había sido correcta, finalmente fue feliz, y esa era la única regla que de verdad importaba. El epílogo podría contar que un año después, tuvieron una hija, a la que llamaron Isabella, en honor al primer amor de Dominic, que habría bendecido su unión si hubiera podido. Que con el tiempo, Londres perdonó el escándalo, como perdona todo lo que se convierte en noticia vieja. Que los padres de Clara aceptaron a su yerno y llegaron a quererlo, al ver lo feliz que era su hija. Que la finca de Northumberland se llenó de risas de niños, de calor, de vida. Pero esa ya es otra historia. Esta, la historia de un beso enmascarado y un corazón que encontró el camino a casa, terminó como debía terminar, felizmente.